Buenas tardes. Hoy el tema que vamos a tratar se trata del relativismo cultural y el etnocentrismo. Relativismo es nada más y nada menos que una ideología política social que defiende la riqueza de toda cultura y niega cualquier valoración obsolista, moral, ética y de los mismos que tratan este tema, pues la ideología se maneja de diferentes formas y por lo que se considera al relativismo cultural como una postura filosófica que se da por medio de la cual se consideran moralmente correctas y válidas por igual y distintas prácticas que se desarrollan en diversas culturas. Y esto implica que se haga y se piense en cada cultura, sea respetado y aceptado como válido o legítimo. Si es de la propia o quien lo crea, pues se tomará de esta forma. Si realizamos una práctica obsolista del relativismo cultural, podríamos decir, dentro de este no existen valores universales ni absolutos. Simplemente existen las culturas en sí, como lo podemos ver en este ejemplo, donde se ve que la conquista de los españoles pensaban que su cultura era mucho mejor y que podrían tomar como esclavos a los americanistas o a los que vivían en América por esa época. Y por lo que el relativismo cultural también quiere darse a entender como una posición que afirma que todas las culturas son partes y momentos iguales, ninguna tiene más derecho, más valor, sino que todas se mantienen en una misma línea. Todas las culturas mantienen ese valor, como ya lo digo, un valor legítimo y sólido que se le da a cada una, y estos criterios hacen que las culturas puedan ser evaluadas. Una posición contraria, donde podemos señalar que existen de valores absolutos a universales. Estos valores se utilizan para señalar las diferencias reales entre culturas, pero siempre manteniendo ese respeto por cada una. Sin embargo, se nos hace casi imposible no opinar o analizar otras culturas, al tener un abanico de culturas y ser muy diferentes en distintos aspectos. Esto se suele hacer en la actualidad, por ejemplo en las redes sociales, donde cada uno compara sus diferentes costumbres o los que hacen la cultura, pero una cosa es analizar y otra es discriminar, y es lo que se hace poner por encima sobre otra cultura, lo que no está correctamente en el relativismo, ya que todas son iguales y lo que cada cultura tenga como característica se debería respetar. Entonces, al momento que un turista viaja a otro país, pues se puede ver envuelto en estos casos de etnocentrismo sería. Pero así como ya lo mencionaba, hay algunos aspectos de otras culturas que nos parecen alarmantes e incomprensibles en sus actos. Estas son algunas de sus tradiciones pertenecientes a distintas culturas que nos puede parecer fuera de lo común, a lo que estamos acostumbrados a hacer en la nuestra, como la lapidación de las mujeres adúlteras. Era una costumbre o era la cultura que manejaban estos individuos en otros países, como se ve en las imágenes. O también como en el caso de los castigos a los homosexuales en la plaza pública de Indonesia, donde frente a una multitud se llegó a castigar a los homosexuales por no gustarles a personas de diferentes sexos, como serían las mujeres, y la cultura se veía en la posición, o esta cultura tenía la costumbre o tradición de castigar a los homosexuales por ir en contra de lo que ellos creen correcto. Otro caso era cortar las manos y piernas a condenados a prisión o a cadena perpetua y a su libertad, y esta práctica ocurría sobre todo en la cultura musulmana. Sin embargo, también había otras culturas que la empezaban a practicar porque la veían factible
para meter miedo a los que intentaban robar o matar. Otro de los ejemplos que se pueden dar era en la ablación del clítoris, pues esto se resumía en que era una mutilación de las partes de los genitales de las mujeres. ¿Para qué? Para evitar sentir placer sexual, con la finalidad de que la mujer pueda llegar virgen al matrimonio. Debido a que a esta cultura le gustaban que las mujeres llegaran virgen al matrimonio, porque si se enteraba que no lo eran, podían ser rechazadas, ya que no le gustaba a una mujer, entre comillas, que no es pura ante los ojos de Dios o el altar. Estas prácticas eran comunes en distintas zonas como en Benín, Burkina Faso, Camerún, República Dominicana, etcétera. Y los matrimonios, tampoco los matrimonios es que eran algo de elección o no se solía hacer esto, eran como en el pasado, que los matrimonios eran forzados o eran planeados por sus padres y la obligaban a casarse con una persona que quizás no amaban o no escogieron ellos mismos, ¿no? Otro ejemplo claro se vive en Europa, pues el uso de velo para las mujeres árabes es una costumbre, una tradición ya marcada y que muchos de nosotros conocemos, que si una mujer no se tapa el rostro, es una ofensa, es como si no tuviera su ropa y deja al descubierto su cara, que es algo sagrado para ellos, y tienen diferentes tonalidades de color, de capas, para identificar a cada una de ellas. Una significa, un color significa que está casada, el otro que está libre y que aún puede contraer matrimonio. En algunos casos de los que le hemos presentado es casi imposible no poder opinar o alzarse de alguna manera como cualquier otro ser humano que ve las cosas a su alrededor. Pero son situaciones que se dan y que por supuesto se deben tratar a las culturas de igual forma, ya que la mayoría son en el relativismo son iguales. Y por supuesto que es difícil, o nosotros creemos imposible, de que alguna sociedad apoye la idea de que no existe ni el bien ni el mal. Y como personas perdernos nuestras habilidades de juzgar, de pensar, incluso en algunos casos nos quitan la oportunidad de expresarnos y sentir. Esto vendría siendo un caso como Venezuela, donde la democracia no sea la democracia, no sea la libertad o la libre opinión hacia cosas políticas o cualquier otro tema dentro de los medios de comunicación, y de hablar con la otra persona. Tampoco podemos o no somos capaces en algunos casos de callarnos al ver crímenes contra la humanidad. Por supuesto que no, pues la persona muchos solemos a sentirnos afectados, pero dentro del relativismo, con el objetivo de comprenderlo y aceptarlo, surge la aplicación de la tolerancia, para que la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las cosas que tenemos que desarrollar, aunque no coincidan con las propias. Para que la actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas no coincidan con las propias, o sea, las personas deberían respetar las opiniones de los demás aunque no coinciden. Sin embargo, dentro del relativismo, la tolerancia ha pasado a ser un apoyo incondicional y consentimiento de todas las opiniones o estilos de vida que se presentan dentro de diferentes culturas.
Y por supuesto, el relativismo cultural tiene ideas centrales. En estas ideas no hay códigos morales, no hay valores absolutos, tampoco no hay culturas con estatus especiales en relación a cualquier otra, y se debe poner o se debe practicar la tolerancia. ¿Para qué? Para respetar las opiniones del vecino, que su cultura es diferente, su creencia no coincide con la mía. Sin embargo, escuchamos y respetamos y damos una opinión sobre lo que piensa el contrario, pero siempre con respeto y manteniendo el margen. También partimos de una premisa base para demostrar por qué el relativismo es uno de los significados que se le da al relativismo cultural, ya que la verdad o la premisa es que la verdad es relativa. Esto es aceptado por el relativismo, por lo que si cada afirmación de la verdad es válida, entonces la afirmación de algunas verdades son absolutas. También tiene que ser válida, por supuesto, para que las personas la puedan tomar como una verdad dentro de la cultura de ellos, ¿no? Y esto significa también que el relativismo cultural es autocontradictorio e imposible de comprender a simple vista, ¿no? Por esta razón es muy criticado el relativismo y se tiene ciertas dudas sobre estas teorías. También hay personas que instintivamente sabemos que hay cosas que son ciertas o que se definen como ciertas cosas malas o buenas. Sin embargo, los relativistas intentan acomodar su filosofía, declarando que ciertas acciones son mayormente malas o mayormente buenas, dependiendo el contexto donde lo quieran enmarcar. Y al declarar que ciertas acciones más o menos buenas de ellos mismos están siguiendo algunos estándares absolutos para dictar un juicio. Aquellos que están aferrados al relativismo cultural deben dejar a un lado su lógica, porque una mezcla de ambos es imposible de explicar o que tenga una coherencia. Por eso es completamente imposible vivir con una persona sin creer racionalmente que no existen valores absolutos o morales dentro de una línea que complementa a la opuesta, ¿no? Entonces se encuentran en el etnocentrismo de las culturas. Y dejando a un lado el relativismo, pues pasaremos a el etnocentrismo. Pues el etnocentrismo es prácticamente aquella ideología que sostiene y propone que la propia cultura y la propia raza resultan ser superiores al resto. Un claro ejemplo es que pensamos que somos los únicos en el universo, aunque tampoco está demostrado que existe vida alienígena en el exterior. Esto no nos hace ser etnocentristas porque pensamos que nuestra raza es superior y por eso nos da derecho a existir, o simplemente somos únicos porque no se ha demostrado otra vida dentro del sistema solar o del universo en sí, lo que nos lleva a ser universalmente, no solamente en una cultura dentro del mundo, sino que una cultura o universalmente algo que nos representa que somos la Tierra, somos los únicos seres humanos y nos creemos superiores a todos los demás que tampoco sabemos si puedan llegar a existir, como es la vida extraterrestre. Y bueno, continuando con otra parte del concepto del etnocentrismo, es que cualquier cultura tiende a practicarlo, pues es fácil considerar que tu cultura es superior y que en el momento de llegar a creer en el criterio exclusivo. Pues, ¿por qué? Porque muchas veces los países pensamos
que tenemos las mejores cosas, las mejores costumbres y las demás no valen, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador llegan muchos venezolanos a trabajar y tienen diferentes creencias y esas creencias chocan con las nuestras. Y nosotros, como somos la mayoría y vienen a vivir acá, imponemos o decimos que nuestra cultura es mejor porque tenemos tal cosa, porque hacemos tal cosa diferente a la venezolana. Ahí es donde caemos en el etnocentrismo y muchas veces sin darnos cuenta o saber el significado de aquella palabra. Pablito y Laura son dos niños con síndrome de Down. Sus mamás han sido amigas desde hace bastante tiempo. Un día sonó el teléfono. Era la mamá de Pablito. Comenzaron a platicar sobre la educación de sus hijos. La mamá de Laura dijo que metería a su hija a una escuela inclusiva, ya que ella estaba a favor de que su hija tuviera una vida normal y aprendiera nuevas cosas en la escuela con diferentes niños. Sin embargo, la mamá de Pablito tenía otra opinión. Ella dijo que no metería a su hijo a una escuela inclusiva y que ella decidió, junto con su esposo, educar a su hijo en casa, ya que ella tenía miedo que en la escuela los niños se burlaran y fueran malos con él. Al final, cada una tomó su propia decisión, considerando lo bueno, la verdad y lo que era mejor para cada uno de sus hijos. Y así es con el relativismo. No hay verdades absolutas. La verdad es considerando lo que es bueno para cada uno de nosotros.